Buenas tardes. Bienvenidos todos. Tercera llamada. Comenzamos. Buenas tardes. IFIJUN les brinda una cordial bienvenida a todos. Hoy, 14 de julio de 2020, nos complace y engalana contar con su valiosa asistencia de profesores, alumnos y exalumnos y público en general. Recordarles que durante el panel estarán apagados los micrófonos, los cuales podrán habilitarse si alguien desea participar o formular alguna pregunta. El Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán es una institución educativa que nació hace 11 años en la ciudad de Morelia, Michoacán, con el objetivo de formar profesionistas e investigadores en las ciencias jurídicas. Desde entonces, ha logrado formar líderes en el área del derecho. Contamos con 2 licenciaturas, 7 maestrías, un doctorado. El Instituto IFIJUN también ofrece capacitación a través de diplomados, cursos, talleres enfocados al área del derecho. Ahora bien, el maestro en Derecho, Genaro Medina Mateo, director académico de nuestra honorable institución IFIJUN, hará uso del micrófono, quien fungirá como moderador dentro de este panel. Adelante, maestro. Muchas gracias, joven Juan Manuel. Estimados alumnos, maestros del instituto IFIJUN, sean bienvenidos a este panel donde los jóvenes maestros nos van a disertar sobre este tema interesante que a partir de algunos momentos se nos hizo muy presente. Esta idea de trabajar en el sistema anticorrupción y descubrir este engranaje nos lleva tanto el instituto como la fiscalía Bueno. Lo Bien. escuchamos, maestro. Bien, muchas gracias. Lleva tanto al Instituto IFIJUN como a la propia Fiscalía Anticorrupción a organizar este panel. Hoy nos acompaña la licenciada Luz del Carmen García García, quien es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho con orientación en Juicios Orales por la Universidad Contemporánea de las Américas y también es doctorante en Derecho Constitucional, Penal y Derechos Humanos.
Maestra Luz del Carmen, también nos va a apoyar el joven maestro Marco Antonio Tortajada Zamora. Él es maestro casi decano de ahí de nuestro instituto y ya tiene mucha experiencia tanto en esta Fiscalía Anticorrupción como también aquí con nosotros en el instituto como docente. Le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Luz del Carmen García para que primero haga su ponencia y a partir de la ponencia vamos a esperar las preguntas a través del chat para ir resolviendo esta idea del panel. Quien tenga alguna sugerencia, pregunta, participación, lo vamos a pedir que a través del chat escriba su duda, escriba su pregunta y podamos resolver este panel anticorrupción. Adelante, maestra Luz del Carmen. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación que hemos recibido y a nombre también de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Combate a la Corrupción, les damos la más cordial bienvenida a esta plática que sostendremos en relación al combate a la corrupción a través del parámetro de regularidad constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. No puedo compartir la pantalla, maestro. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, sí la escuchamos. Buenas tardes. Hemos tenido algunas fallas técnicas y quisiera saber si me está escuchando alguien. Sí la estamos escuchando, maestra. Muy bien, muchas gracias. No sé si me hiciera favor de permitirme o habilitarme para compartir pantalla, por favor, para presentar unas láminas que traemos. Ya puede hacerlo en este momento, maestra. A ver si... Muy amable, gracias. Bien, bueno, no sé si previamente se me había escuchado cuando, bueno, agradecí la invitación que nos hace el instituto a la Fiscalía y le damos gracias y la más cordial bienvenida a nombre de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Combate a la Corrupción.
El tema del que venimos a hablar el día de hoy es el combate a la corrupción a través del parámetro de regularidad constitucional en el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a abordar el tema a partir de una categoría problema que es el fenómeno de la corrupción y su descripción, y después vamos a hablar del parámetro de regularidad constitucional como una posible solución a este problema. Primeramente, la corrupción. Hablar de corrupción, cada día en nuestro lenguaje habitual escuchamos esta palabra en los medios de comunicación, sin embargo, definirla no es sencillo. No es sencillo porque implica describir una serie de actividades, actores e instituciones. Estamos hablando de un fenómeno altamente mutable, permeable entre escalas, sectores y víctimas, y que es difícil llegar a una descripción de manera específica. Sin embargo, podemos decir que la corrupción en un contexto legal es una lista de actos tipificados en la ley con el encabezado de hechos de corrupción. Para entender el problema se necesita identificarlo, explicarlo, desmembrarlo para poder aterrizar lo que es el fenómeno de la corrupción. Pero es un tanto complicado porque la corrupción tiene numerosas conductas y la corrupción también se realiza de manera secreta, de manera íntima, de manera casi invisible. Sin embargo, para poder aterrizar un concepto, acudimos al diccionario y nos dice que corrupción es la acción y el efecto de corromper. Por corromper entendemos también el verbo significa alterar, trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar, pudrir, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Ahora bien, existen organizaciones internacionales que se han dedicado al análisis, al estudio de lo que es la corrupción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Transparencia Internacional es una organización internacional no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro que combate la corrupción a través de su estudio, su análisis a nivel nacional e internacional. Transparencia Internacional ha definido la corrupción como el abuso del poder público para el beneficio privado. Sin embargo, esta definición vemos que se queda corta, es muy breve y carece de elementos importantes como son sus participantes y sus conductas. Podemos decir válidamente que la corrupción es un conjunto de normas y prácticas extralegales usadas por individuos y grupos para ganar influencia en las acciones de la burocracia. México ha venido estando preocupado por este fenómeno tan complejo como es la corrupción y ha firmado una serie de instrumentos internacionales para su combate. Específicamente, la Convención Interamericana en contra de la Corrupción, asimismo, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este último instrumento contiene en su introducción una definición de lo que podemos entender como corrupción y lo señala como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, que socava la democracia y el Estado de Derecho, que da pie a violaciones de derechos humanos, que distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Ahora bien, en este contexto, y aun cuando es complejo dar una definición específica de lo que es el fenómeno de la corrupción, sí podemos válidamente afirmar que tenemos dos tipos de corrupción. Los de bajo nivel. La corrupción de bajo nivel se realiza entre el sector público y el sector de los ciudadanos. Aquí hay una corresponsabilidad y el ejemplo de este tipo de corrupción son los sobornos, abuso de funciones, malversación de fondos, apropiación de fondos. Ahora bien, la corrupción de alto nivel. Esta es una manipulación de licitaciones, conflicto de intereses, infraestructura mal construida, con materiales de baja calidad, permisos y construcciones irregulares. Este tipo de corrupción de alto nivel es la que más lacera a la sociedad, es de la que se habla en los medios de comunicación, es de la que vemos constantemente el daño que causa en realidad el fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad. En Michoacán tenemos dos instrumentos normativos que nos hablan de los hechos de corrupción. Uno es el Código Penal, en su título 16, establece todo un catálogo de hechos de corrupción.
De la misma manera lo realiza la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, en donde a partir de su artículo 69 se contemplan las faltas administrativas no graves y las faltas administrativas graves. Las características de los actos de corrupción. Vamos a analizar sus características. Nosotros hemos clasificado 5 características que son comunes en los actos de corrupción. Primeramente, el poder delegado a una autoridad pública que puede ser tanto privado, corporativo, económico y que es relevante cuando trasciende a la esfera privada. Por otro lado, el uso abusivo o desvío del poder delegado es una cuestión que une a los derechos humanos con la corrupción porque se está preocupado por el control, los límites y la legitimidad del poder público. Una característica más es el desplazamiento del interés público por el beneficio personal. La persona en quien se depositó el poder daña la confianza cuando antepone su interés personal por encima del interés público. Una característica más también son los beneficios que se obtienen a través de la corrupción. Cuando se abusa o se desvía del poder, se pueden tener beneficios económicos, sociales, morales, familiares, políticos, en beneficio directo o de manera indirecta a través de un tercero para el servidor público. Una característica más también es el rompimiento de un mandato normativo que implica un impacto institucional. Para estudiar este fenómeno también necesitamos analizar los actores involucrados en los actos de corrupción. Vamos a ver primeramente los actores estatales y también vemos que tenemos actores privados o ciudadanos. Cuando hablamos de los actores estatales, nos viene a la memoria la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, establecía un pequeño catálogo de servidores públicos y entonces se señalaba como funcionarios públicos únicamente diputados, individuos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios, gobernadores de los estados y el presidente de la República. Sin embargo, en 1982 hubo una enmienda constitucional que surgió a partir de un movimiento que se llamó Renovación Moral de la Sociedad. A través de este movimiento se estableció un nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Se cambió el vocablo de funcionarios públicos por el de servidor público, tratando de introducir aquella reforma una mística de servicio a los públicos. Resulta importante para nuestro tema decir que en esta reforma de 1982 se amplió el número de sujetos con carácter de servidores públicos. Actualmente, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define lo que es un servidor público. Situación similar ocurre con el artículo 238 del Código Penal del Estado de Michoacán, que define a los servidores públicos. Nos dice que servidores públicos son los empleados del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. También los empleados de los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos municipales, que del Poder Ejecutivo en sus diversas administraciones, tanto centralizada, paraestatal, desconcentrada, y también es servidor público cualquier persona con independencia de su denominación. Es importante hacer referencia que debe existir un cambio de mentalidad en el servidor público, que considera la corrupción como una norma social aceptable. Bajo un código de ética y conducta. A través de las administraciones actuales se ha venido introduciendo toda esta normatividad relacionada con códigos de ética y conducta que contienen una relación de valores y principios bajo las cuales se rige el servicio público. Un servidor público debe conducirse de forma honorable, bajo principios de integridad, imparcialidad, objetividad, transparencia. Por otro lado, también tenemos a los actores privados y ciudadanos. En este caso estamos hablando que son sujetos de delitos o de hechos relacionados con corrupción las empresas, las corporaciones, las agrupaciones, cuando tienen ventajas a su favor. Un cambio importante que sufrió la reforma constitucional de 2015 en materia de anticorrupción precisamente incluir a los particulares como sujetos activos en los hechos de corrupción.
El artículo 238, párrafo segundo de nuestro Código Penal en el Estado, señala con precisión que también tiene carácter de servidor público, de sujeto activo, aquella persona que no teniendo el carácter de servidor público incurra en uno de los actos establecidos en el título 16º de nuestro Código Penal. Es importante también que mencionemos algunas de las consecuencias de la corrupción y su relación con los derechos humanos. Principalmente, estamos hablando del desvío de fondos del desarrollo. Esto sucede cuando se hace una reasignación de recursos que interfiere en el respeto de los derechos humanos. La corrupción reduce los recursos para realizar los derechos humanos. Asimismo, la corrupción afecta a la democracia y el Estado de Derecho, porque la corrupción daña la confianza de la población que ha sido depositada en el gobierno y en el propio Estado de Derecho. En el análisis del fenómeno de la corrupción es importante hacer referencia a los factores que propician a la corrupción. Tenemos identificados 3, un factor individual, factores institucionales y factores culturales. Cuando hablamos del factor cultural, este se relaciona con la percepción que tiene un servidor público de que tiene poco que perder y mucho que ganar cuando comete un acto de corrupción. Existen otros factores que también influyen a nivel institucional y estos factores son oportunidades en donde se origina la corrupción, como por ejemplo el monopolio de poder en áreas en donde se manejan recursos con alto impacto político y social. La discrecionalidad es otro factor institucional que propicia la corrupción porque se relaciona con la libre toma de decisiones por servidores públicos que debe de controlarse a través de protocolos de actuación eficaces para evitar que el servidor público tome decisiones discrecionales o arbitrarias. Un elemento más es la falta de control de los actos de autoridad. Esto es así porque la falta de transparencia y rendición de cuentas y la naturaleza secreta de la corrupción propicia esta falta de control. De igual manera, otro aspecto que genera corrupción es la impunidad. La impunidad que la entendemos como la ausencia de hecho de derecho de responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria por hechos de corrupción. Y la impunidad permite que el costo de la corrupción sea superado por los beneficios económicos que se obtienen a través de esta. La impunidad también hace que el servidor público pueda escapar de una investigación, de una acusación e incluso de una reparación del daño contra una persona, una víctima que haya sufrido un daño por un hecho de corrupción. Por otro lado, tenemos los factores culturales. Estos entendidos como actitudes y valores frente a las autoridades. Vamos a analizar la cultura de tolerancia y la cultura de legalidad bajo dos ópticas, una óptica positiva y una negativa. Cuando hablamos de cultura de tolerancia, en sentido positivo, la tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás que son diferentes a las propias, así como el reconocimiento, aceptación y aprecio de los derechos humanos. Pero el sentido negativo de la tolerancia es cuando la corrupción se tolera al ser considerada una opción para la obtención de bienes y servicios. Ahora bien, la cultura de legalidad. En un sentido positivo, la cultura de legalidad se refiere a las creencias, valores, normas que promueve que la población no tolere actos de ilegalidad. Pero en sentido negativo, la cultura de legalidad es cuando esos valores de legalidad, de justicia, se van mermando, se relajan y eso es lo que hace que la sociedad se vuelva proclive a los actos de corrupción. Muchas gracias, maestra Luz del Carmen, por apoyarnos en esta disertación. Vamos a pedirle al joven maestro Marco Antonio Tortajada para que nos apoye con la siguiente opinión, participación en esta idea y en este panel. Adelante, maestro. Sí, muy buenas tardes. Maestro Genaro, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de Michoacán la invitación que nos hacen a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Agradecerle a nuestro rector del instituto, el doctor
Lubiano González, por esta invitación. Y como bien lo señalaba la maestra Luz, para no abusar también del tiempo de las personas que están del otro lado de las cámaras, como bien lo señalaba la maestra Luz, el fenómeno de la corrupción es muy difícil de poderlo conceptualizar. Y tan difícil es que no existe un concepto único, un concepto genérico para la corrupción. Muchos se han aproximado a tratar de dar una conceptualización de la corrupción, como ya lo señaló la maestra Luz, pero con exactitud pues, no tenemos un concepto único. No tenemos un concepto único que tampoco no tenemos un delito de corrupción dentro del catálogo de delitos en el Código Penal de Michoacán, ni en el Código Penal Federal no tenemos ese delito de corrupción como tal. Existe, como bien lo señaló la maestra Luz, una gama de derechos que se encuentran en un capítulo en el Código de Michoacán, en el capítulo 16, que habla de los delitos que señalan que pertenecen a hechos de corrupción. Pero no pueden ser los únicos, hay algunos otros. Pero continuando con el tema que veníamos disertando sobre el fenómeno de la corrupción y cómo combatir a la corrupción, nosotros afirmamos que la corrupción la podemos combatir a través de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y es tan añeja la corrupción desde la época de la Grecia clásica, desde Pericles, que ya se hablaba de la corrupción, que pareciera que la corrupción es tan antigua como del origen del ser humano. Y en la primera relación que podemos encontrar entre la corrupción y los derechos fundamentales los vamos a encontrar en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y fíjense qué chistoso o cómo ya el ciudadano de aquella época, cuando estamos en la época de la Ilustración y hablamos de las libertades públicas, ya en el preámbulo de esa declaración, de un documento base, importante, para todos los abogados que de alguna u otra manera tenemos que conocer y que lo hemos ido socializando. En su preámbulo, para no ponerle palabras más, palabras menos, nos dice, los representantes del pueblo francés, constituidos en una asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Si se fijan, señala varios factores: ignorancia, olvido, menosprecio de los derechos. Traducido en la época actual, esto nos va a traer una debilidad, como lo dijo la maestra Luz, una debilidad institucional, la pérdida del Estado del Derecho y, entre otros, la vulneración directa de los derechos humanos. Una persona que hace efectivos sus derechos humanos está combatiendo a la corrupción. Y tan es así que lo está combatiendo porque los organismos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos, al iniciar ellos expedientes de queja, pues ¿qué es lo que investigan? Actos administrativos de funcionarios públicos que violentan un derecho humano, un derecho fundamental, pero que a la vez pudieran violentar alguna, como lo señaló la maestra Luz, pudiera vulnerar alguna responsabilidad de tipo administrativo, incluso de materia penal, puede ser constitutiva de un delito. Por eso nosotros afirmamos que los derechos humanos pueden ser un mecanismo efectivo al combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque en esos organismos, pues lo que se llevan a cabo son expedientes de autoridades administrativas que pueden vulnerar derechos humanos, pero a lo mejor esa vulneración de derechos humanos es como consecuencia de un acto de corrupción. Nosotros comentamos que, o hemos investigado dentro de las investigaciones que tenemos, siempre se ha querido ver a la corrupción en una agenda diferente que en la agenda de los derechos humanos. Y es completamente erróneo quererlo ver así, porque un acto de corrupción afecta directa o indirectamente un derecho fundamental. ¿Cómo lo afecta directamente? Bueno, ya dio algunos ejemplos la maestra cuando estaba haciendo su exposición, y ejemplificarlos de alguna u otra manera. Veamos o imaginemos que se asigna un presupuesto específico para el área del sector salud.
Y por la dispersión de ese recurso que no se hace de manera adecuada, pues no llegan medicamentos, no se contratan médicos. Incluso ahora con el COVID, si pusiéramos de ejemplo el COVID, no se hace la reconversión hospitalaria. Entonces a lo mejor ahí se estuvieran perdiendo pérdidas humanas por un acto negligente o por un acto de corrupción. No tanto porque no se hubieran tenido esos instrumentos médicos o hubiéramos tenido a los médicos apropiados para ayudar a la sociedad. El desvío de recursos y que no se apliquen a lo que es la hacer un derecho humano. En este sentido, el acceso a la salud, la atención médica, pero indistintamente, a lo mejor, como los venía señalando, ese acto de corrupción tiene apariencia de delito y como consecuencia, esos organismos tienen que dar vista a las fiscalías estatales y como consecuencia la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para que se investigue, sí, por un lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ese posible violación a los derechos humanos, pero si esa violación de derechos humanos fue motivo o consecuencia de un acto de corrupción, tendría que hacer el desglose correspondiente no solamente a la autoridad administrativa, porque normalmente lo hace así la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. A lo mejor también ese desvío trae como consecuencia la pérdida de vidas humanas y ahí hay otra consecuencia que se puede aparejar o que tiene ya apariencia de delito y que podría investigar bien las fiscalías generales o la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción. Por eso, en un ejemplo tan sencillo, podemos afirmar que el combate a la corrupción y la vigilancia y la observancia de los derechos humanos y los derechos fundamentales deben ir en una misma agenda. También, ¿por qué decimos o afirmamos que a través de los derechos humanos se puede combatir la corrupción? Bueno, porque hay que recordar que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 cambia completamente el paradigma de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Porque a través de esta reforma constitucional se da un replanteamiento de las fuentes del derecho. Hay que recordar que solamente los abogados o los que son más o menos de mi generación hacia atrás nos enseñaron que los únicos derechos que existían eran los del texto constitucional y las leyes secundarias, a pesar que en el artículo 133 de la Constitución ya se hablaba de los tratados nacionales. Con esta reforma del 10 de junio de 2011, ¿qué cambia? El replanteamiento de las fuentes del derecho. Ya solamente como abogados no tenemos que ver las fuentes de los derechos internos, sino tenemos que salir y ver las fuentes del derecho internacional, más aún en materia de derechos humanos, y que ahora forman parte de un bloque, de una masa de derechos que se le conoce como bloque de constitucionalidad. En algunos otros sistemas se le conoce como control de convencionalidad, en algunos otros lo conocen como control de constitucionalidad, pero finalmente estamos hablando de la misma figura jurídica. Con la reforma de junio del 2011 también nos cambia la jerarquía normativa y esto es muy interesante porque ya no vamos a hablar de la norma de la Constitución como la norma cúspide, la norma suprema, que también no choca también con las nuevas tendencias. Cuando hablamos de la jerarquía normativa, es porque ahora el planteamiento no es qué norma está por encima de la otra. Ahora el planteamiento es, y es la pregunta que siempre se estuvo haciendo la Corte, ¿qué relación tienen los tratados internacionales con nuestra Constitución? Pero a través de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, cambió ese planteamiento que se hizo la Corte, en la cual nos señalaba qué relación tienen los derechos humanos y los tratados internacionales con materia de derechos humanos con la Constitución. Y ahí es donde cambia todo este replanteamiento y el cual nos dice o señala que ya los tratados internacionales, al incorporarse en el torrente constitucional, pues bueno, se vuelve una misma masa, se vuelve una misma norma y como consecuencia tienen la misma jerarquía. ¿Y por qué es importante? Porque al ya no hablar de jerarquía normativa, podemos hablar de los derechos y libertades que en un sistema democrático y constitucional como el mexicano se debe de dar. Entre mayor
hablemos de estos tipos de derechos, es que estamos hablando ahora de los derechos que más benefician a la persona, el principio pro persona. Y es que se puede escapar de la jerarquía normativa, pero ahora para la búsqueda de los operadores jurídicos, con la intención que ellos analicen cuál es la norma que mayor va a favorecer a la persona, y eso es la verdad formidable, que es lo que vino a transformar con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, hablando de parámetros de regularidad constitucional, es hablar de control de convencionalidad, es hablar de control de constitucionalidad y es hablar de bloque de constitucionalidad. Es exactamente la misma figura jurídica dependiendo del sistema donde nos encontremos, sistemas jurídicos. México habla de un bloque de constitucionalidad, normalmente los doctrinarios, pero la Corte lo denominó parámetros de regularidad constitucional. Y no es otra cosa que esa masa o ese conjunto de derechos del derecho internacional, de fuente internacional, que los mete al torrente constitucional y crea una misma norma. Por eso es tan importante conocer esta reforma y ver cómo estos derechos van permeando, y no solamente al derecho constitucional, sino como esta reforma es transversal y aplica para todos los derechos. Por eso hay unas preguntas que normalmente cuando nos ha tocado impartir cursos, pláticas, charlas, o entre los mismos compañeros abogados, que todavía nos preguntamos si los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por debajo de la Constitución. Yo les diría que no están por debajo de la Constitución. ¿Por qué? Porque ya es un criterio que no lo dice su servidor, es un criterio que ya quedó firme en esa contradicción de tesis 293/2011, donde nos dicen que al incorporarse esos tratados internacionales de derechos humanos de fuente internacional a nuestro derecho nacional, pues bueno, forman una misma norma. Y así que pudiéramos decir que no existe ni una diferencia, ya es un mismo derecho. Y ya tenemos de romper precisamente de aquellos que decían que los tratados internacionales estaban o estaban infraconstitucionalmente por debajo de la Constitución o estaban por encima de la Constitución. No están ni arriba ni abajo, están en el mismo nivel, por ser Constitución los tratados internacionales. Otra de las preguntas más frecuentes era que si la pirámide kelseniana desaparecía por considerarse la Constitución ante la norma suprema y ahora escapa con la interpretación de los derechos humanos, escapa de la jerarquía normativa y nos vamos al principio pro persona. Pudiera ser que sí, desaparece, pero también en el sistema jurídico mexicano de nosotros pudiéramos decir que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los tratados internacionales de derechos humanos de fuente internacional, al incorporarse al texto constitucional, se vuelven constitución. Entonces, pudiéramos decir que nuestra Constitución sigue siendo la norma suprema, porque ese bloque lo que hace es incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la vuelve más robusta, pero como un beneficio para la sociedad y las personas de pie, más protectora. También, otra de las preguntas frecuentes que se nos pudiera dar, ¿este bloque de constitucional se aplica solamente en el derecho constitucional? La verdad es que no. Y les digo que como el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos constitucionalizados son derechos transversales, se puede aplicar en el Código Civil de Michoacán, se puede aplicar en el Código Familiar de Michoacán, se puede aplicar en el Código Penal de Michoacán, se puede aplicar en el Sistema Nacional Anticorrupción, incluso en el Sistema Estatal Anticorrupción, porque los derechos humanos son transversales, aplica para todas las materias. ¿Y a qué me refiero con la transversalidad? Anteriormente solamente se aplicaba lo que decían los códigos en materia objetiva o sustantiva, nada más, lo que estaba en el Código Penal, por decirlo, de Michoacán, o lo que estaba en el Código Familiar. Ahora tenemos que aplicar lo que dice el Código de Michoacán, el penal, o el familiar, o el civil, pero también tenemos esa doble responsabilidad de que ver qué está pasando con los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre esos temas, porque a lo mejor vamos a encontrar una medida, un parámetro mayor protector
que como consecuencia le va a dar mayor utilidad o beneficio a la persona. También dentro de al darnos cuenta que esta reforma constitucional en materia de derechos humanos se vuelve transversal, pues el enfoque del Sistema Nacional Anticorrupción y el enfoque del Sistema Estatal Anticorrupción tiene que ser con enfoque de derechos humanos. Es ahí donde afirmamos que también los derechos humanos es una parte esencial para el combate a la corrupción. Y no puede escaparse del enfoque de derechos humanos porque los principios rectores del derecho administrativo sancionador como del derecho penal, pues ¿dónde los vamos a encontrar? En el artículo 14, 16, 19, 20 constitucional, incluso 21. ¿Y dónde se encuentran? Pues en la parte dogmática de la Constitución, donde encontramos las libertades públicas de los gobernados. Es por eso que no pueden escapar tampoco de este bloque y como consecuencia tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Si no tiene un enfoque de derechos humanos, pues entonces estamos todavía mal y no hemos entendido la reforma constitucional del 2011. En el 2000, como se permea, hay una reforma también importante que se puede relacionar con la reforma del 10 de junio del 2011, que es la reforma del 27 de mayo de 2015, donde surge el Sistema Nacional Anticorrupción. Y esta reforma no es otra cosa que trae como consecuencia una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tratar de dar respuesta a ese fenómeno de la corrupción de manera institucional o a través de nuevas instituciones, como viene siendo el Instituto de Transparencia, como viene siendo la Auditoría Superior de la Federación, como viene siendo la Secretaría de la Función Pública, como viene siendo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Congreso de Justicia Federal y sus homólogos, obviamente, en los sistemas, en sus sistemas estatales. Entonces, nace este nuevo sistema, pero esto no quiere decir que anterior no hubiera esos mecanismos de prevención para combatir la corrupción. Por ejemplo, pudiéramos señalar el juicio político, que las primeras constituciones mexicanas existe el juicio político, otra cosa que nunca se había aplicado. ¿Qué se busca con estas reformas del 27 de mayo? Que con esas nuevas instituciones, pues se generara una coordinación ahora sí, institucional con participación de la sociedad. Por eso también existe un Consejo de Participación Ciudadana y de manera conjunta se combatiera la corrupción, sin envidias, entregando la información a cada una de las áreas y ver qué materia le corresponde en la vía administrativa, qué en la vía penal, qué le toca a la ciudadanía denunciar, cómo interviene la transparencia y la rendición de cuentas también para frenar la corrupción. Porque incluso si nos vamos un poco hacia atrás, el fenómeno de la corrupción en algunos lugares lo veían como algo normal, porque pensaban que era una forma de distribución de la riqueza y que esa forma de distribución de la riqueza pues hacía que las personas que menos tuvieran pudieran acceder a otra forma de vida. Pero ¿qué fue lo que con los estudios fue arrojando? Esa distribución de la riqueza pues no era para todos, se queda solamente para algunas de las personas. Esta reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 tiene varios retos y la verdad que bajo una sana crítica, porque nosotros como Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formamos parte del Sistema Estatal de Corrupción, es que se logre la capacitación y profesionalización de los operadores del sistema. Estadísticamente, por datos, le digo que hemos estado trabajando con nuestro fiscal, con el maestro Alejandro Carrillo Ochoa, con la maestra Luz y con su servidor, con datos que existen en acceso a la información. Desgraciadamente nos damos cuenta que los operadores del sistema nacional, estatal, anticorrupción, de las diferentes entidades federativas, nos falta capacitación. Y nos falta capacitación para entender el sistema. Y nos falta capacitación para darnos cuenta cuándo es derecho administrativo, cuándo es derecho penal, cuándo tiene que
hacer las auditorías correspondientes, por ejemplo, la Secretaría de Contraloría, el órgano fiscalizador también, la Auditoría Fiscal de la Auditoría Superior de Michoacán, y cómo de manera conjunta se debe de trabajar para combatir realmente la corrupción. Les digo, dentro de esa información, que si ustedes pidieran acceso a la información, se pueden dar cuenta que los órganos internos de control y sus unidades administrativas, pues si piden certificaciones, a lo mejor van a ser muy escasos los servidores públicos que puedan acreditar certificaciones. Pero es una herramienta, una reforma constitucional muy interesante que nos hace falta trabajarla, que nos hace falta pulirla desde el interior, los servidores públicos, todos los que las integramos, para hacer un combate directo y frontal a la corrupción de manera organizada. No quiere decir que no se dé, sí se da y cada quien hace su mayor esfuerzo en cada una de sus áreas, pero nos falta coordinación y nos falta profesionalización. Profesionalización porque no son cualquier perfiles los que pueden estar al frente de este tipo de organismos del Sistema Nacional o Estatal Anticorrupción. ¿Quién impulsó este Sistema Nacional Anticorrupción? Pues el Sistema Nacional Anticorrupción es impulsado en México por la ciudadanía, por la sociedad civil organizada principalmente, por los medios de comunicación que ellos dieron un gran impulso a través también todos los operadores o los usuarios de las redes sociales, que incluso ellos son los primeros que un acto de corrupción lo hacen público. Lo hacen público y es muchas veces donde las autoridades retoman esa información para hacer las investigaciones correspondientes y poder determinar si existe responsabilidad administrativa o responsabilidad de tipo penal también. O incluso violación a derechos humanos. También podemos hablar que este sistema obligó. Es muy importante esta reforma porque obligó mediante la lucha de los grupos anteriormente descritos, la sociedad civil organizada, la prensa, los usuarios de las diferentes redes y medios de comunicación, obligaron que México aterrizara este sistema por la presión social que se venía ejerciendo, pero que se acercara al convencionalismo del que México es parte. ¿Y qué es el convencionalismo? Bueno, el convencionalismo no es otra cosa que cree México el andamiaje jurídico de todos aquellos tratados internacionales que ha firmado, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, del cual México es parte, Convención Interamericana contra la Corrupción, como lo señaló la maestra Luz, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y nos vamos a dar cuenta que esas convenciones que ha asignado el Estado mexicano, porque por excelencia nuestro Estado firma todo, pero luego la aplicación es lo complicado. Ya cuando tratan de aterrizar este sistema, pues lo tratan de aterrizar en el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción, pero no se ajusta a los parámetros convencionales que les estoy hablando. ¿Y en qué no se ajusta? Pues bueno, después de que lo hemos analizado con nuestro fiscal, con el maestro Carrillo, con la maestra Luz, estas convenciones, nos damos cuenta que vamos a encontrar en estas convenciones principios y procedimientos de delitos que a nivel internacional no se encuentran dentro del catálogo de corrupción a nivel federal ni estatal. Uno de esos es la delincuencia organizada, otro de esos es el lavado de activos o lavado de dinero, que aquí se conoce como ORPI, operación con recursos de procedencia ilícita, que está a nivel nacional, contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, pero si se fijan, no están dentro del sistema nacional ni estatal de anticorrupción. Y estos principios básicamente buscan dos cosas. Uno, sí, llevar a prisión a todas aquellas personas que cometen actos de corrupción, sean servidores públicos o particulares, pero lo más importante del análisis de estas convenciones, lo que se busca también es
la recuperación de activos, la recuperación del dinero para el Estado. Y ojo, porque esto es muy interesante. Hay abogados todavía que no aceptamos la convencionalidad, pero si un tratado internacional es firmado por el Ejecutivo mexicano y ratificado por el Senado de la República, son de aplicación obligatoria en nuestro sistema jurídico mexicano. Y estos tratados internacionales que estoy diciendo, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra los Servidores Públicos y Extranjeros por el Delito de Cohecho, la Convención Interamericana contra la Corrupción, estos, si un fiscal de otra nación empezara a investigar un delito de hecho de corrupción en México y lo lograra acreditar, van a pasar dos cosas, y le daríamos los mexicanos un súper regalo a esos fiscales extranjeros que pudieran acreditar un hecho de corrupción y que dijeran que estuvieran lacerando su derecho o sus arcas públicas. Les van a recibir dos regalos de México a través de estas convenciones. Uno, que van a detener a la persona que dicen que está cometiendo esos delitos de hechos de corrupción, y la otra, que va a incautar el dinero, los bienes, y no se van a quedar en México, se los van a llevar a ese país. Por eso, aguas con los tratados internacionales, con el derecho convencional, porque sí son obligatorios en el sistema jurídico mexicano, pero cuando lo aterrizan en el sistema nacional anticorrupción y estatales, no aterrizan esos delitos dentro del catálogo de hechos de corrupción en el sistema nacional anticorrupción ni en el sistema estatal anticorrupción. Y bueno, una crítica de la reforma constitucional del 27 de junio del 2015, pues básicamente es esa, que no se ajusta a los parámetros internacionales de las convenciones que venimos señalando. Así, como les decía, en el derecho son los mismos principios en el derecho administrativo sancionador y en el derecho penal. Estos principios los vamos a encontrar, como les decía, en el artículo 14, 16, 19, 20, 21. Y por eso es que los hechos de corrupción, pues, forman parte de ese torrente que veníamos platicando del bloque constitucional, y que el combate a la corrupción se le tiene que dar un enfoque de derechos humanos también, porque incluso la Corte Interamericana así lo ha señalado. Y es que aquí pudiéramos decir que la reforma también constitucional de 2015 ha señalado que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal gozan de autonomía y se siguen por cuerdas separadas. ¿Por qué hacemos este planteamiento o este señalamiento de que la reforma constitucional del 2015 señala que se trabajan por cuerdas separadas? Porque en el derecho administrativo, las faltas administrativas graves, nomás señalo ahí dos ejemplos a manera de ejemplificar, valga el pleonasmo, encontramos que en el derecho administrativo sancionador, vamos a encontrar básicamente el delito de, bueno, no el delito, la falta administrativa grave de enriquecimiento oculto. Eso es en materia administrativa. Pero en materia penal vamos a encontrar el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, en este tipo de falta grave administrativa y por parte del derecho penal o el Código Punitivo se encuentra el delito de enriquecimiento ilícito, muchas veces los funcionarios dicen, ¿y quién va a sancionar si logramos acreditarlo? El que se encarga de aplicar el derecho administrativo sancionador de faltas administrativas graves, o lo va a hacer pues el Ministerio Público, que lo va a llevar ante el órgano, ante la sala de enjuiciamiento, para que sea el juez el que lo dicte. Pues bueno, analizando la reforma del 27 de mayo del 2015, el constituyente fue muy cuidadoso en ese sentido y nos dice que es por cuerdas separadas. ¿Y qué nos quiere decir? Que independientemente que lo hayan sancionado en la materia administrativa, como les decía hace rato, si aparte de la sanción
la sanción que les aplicó no es suficiente para restituir por la vía administrativa, por ejemplo, los recursos de los cuales indebidamente se haya apropiado, a lo mejor sigue teniendo apariencia de delito. Y en ese caso, este órgano administrativo sancionador tiene la obligación de darle vista al Ministerio Público para que inicie la carpeta de investigación correspondiente, ya sea la Fiscalía Especializada en Corrupción o cualquiera de las fiscalías, si no existiera una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Es por eso que aquí les decimos que el principio no bis idem no opera porque es completamente diferente, se siguen por cuerdas separadas. Incluso aquí también todo pudiera derivar, por ejemplo, de una violación grave a derechos humanos, pero como consecuencia de esa violación grave le dieron vista al órgano interno de control para que hiciera la investigación, pero a lo mejor también sobre esa investigación y ese expediente de queja que la comisión llevó a cabo, también se puede determinar que tiene apariencia de delito y también pudiera conocer la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República. O sea, se puede seguir por 3 vías separadas y por las cuales se puede combatir la corrupción. Y pues para ir cerrando ya la participación, decimos o afirmamos que el combate a la corrupción se puede llevar a cabo a través de principios, y estos principios no son inventados por la Fiscalía, sino son principios que ya se encuentran establecidos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El combate a la corrupción con derechos humanos debe tener vínculos con la corrupción tiene que tener vínculos con la discriminación, debe tener vínculos con la transparencia, rendición de cuentas y participación a la ciudadanía. No sé, la tengo aquí enfrente, si la maestra Luz quisiera hacer alguna aportación aquí y con todo gusto yo ahorita continúo. Sí, es en relación a estos principios de los que habla, maestro, para la lucha contra la corrupción con un enfoque de derechos humanos. Como ciertamente usted refería, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca 4 principios de los que vamos a hablar. Estos son elaborados a la luz de los propios instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por México. Primeramente tenemos el principio de discriminación o de prohibición de discriminación, porque este afecta el derecho a la igualdad cuando los bienes y servicios se distribuyen arbitrariamente. Es una obligación para México que no admite norma en contrario y que es de exigibilidad inmediata la no discriminación. Por otro lado, tenemos la transparencia. Cuando el gobierno, las empresas y las organizaciones divulgan sus reglas, sus procedimientos, sus actividades, se reduce el espacio para los actos de corrupción. Otro principio importante es la rendición de cuentas. Quienes ejercen el poder deben de responder a quienes les confieren ese poder. Esto se realiza a través de la coloquialmente llamada Ley 3 de 3, que son obligaciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su homóloga en el Estado, y que implica la obligación para el servidor público de rendir 3 declaraciones: su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de intereses y su declaración fiscal. Mediante este ejercicio de rendición de cuentas se previene, se detecta y se sanciona la corrupción. Finalmente, el 4º principio de participación ciudadana, como mecanismo que disminuye la posibilidad de incurrir en actos de corrupción. En México, este principio de participación ciudadana se materializa a través del CPC, que es el Comité de Participación Ciudadana, tanto a nivel nacional como estatal. Es la aportación adicional que vamos a hacer en este momento, maestro Genaro. Muchas gracias, jóvenes maestros. Y revisando aquí el chat, como lo comentamos, quien tuviera alguna pregunta, alguna participación para poder platicar aquí con los jóvenes maestros. Por ejemplo, aquí encontramos una pregunta del joven Francisco. No nos comenta sus apellidos.
Dice, para combatir la corrupción por parte de las autoridades, cuando muchos de sus funcionarios perciben sueldos que no les permite vivir dignamente. Con ello, no se les manda a que cometan actos de corrupción. Creo que vamos a darle la participación, ya sea al maestro Marco o a la maestra Luz, quien guste tomar la palabra. Si gustas yo y ahorita le cedemos la voz a la maestra Luz. Fíjate que, ¿cómo se llama, Genaro, el compañero? Francisco. Francisco, buenas tardes. No sé si tengas activada tu cámara, no te logro ver, pero espero darle contestación a tu pregunta. Fíjate que de algo que se ha preocupado esta administración, y hablo de la Sí, muchas administración gracias. Gracias, Francisco. Algo que se ha preocupado esta administración, y estoy hablando de la administración del maestro fiscal general Adrián López Solís, es que realmente los sueldos se han vuelto más decorosos para todos los que integramos la fiscalía en general, no la fiscalía anticorrupción, de la fiscalía en general. Pero la otra es que cuando quieres trabajar, debes de saber vivir con lo que ganas y trabajar por vocación, porque te gusta lo que tú estás haciendo. Si tú lo haces con vocación, con espíritu de servicio, y lo estás haciendo porque es tu desarrollo profesional y estás convencido que es la forma con la que tú puedes participar activamente para tratar desde tu trinchera combatir la corrupción, tenlo por seguro que lo que nos pagan para tus servidores es suficiente, porque nos han enseñado desde la casa a vivir con lo que ganamos y no estar buscando dinero adicional o dinero mal habido, porque cuál es una de las, o yo lo veo desde esa óptica, los que somos licenciados en derechos, cuál es una de las finalidades principales, la justicia. Y es una forma que la podemos alcanzar con valores propios y poderlo proyectar en nuestra fuente de trabajo. Te agradezco, Francisco. Muchas gracias. Bueno, complementando también lo que acaba de hacer referencia el maestro Marco. Al momento de que hablamos de los servidores públicos, también referimos en los códigos de conducta bajo los cuales se rige el servicio público. Ahora, ese actuar del servidor público debe de regirse bajo los principios que forman parte del servicio público. Referíamos que un servidor público debe ser honesto, debe de ser honorable. Ahora, un sueldo bajo, desde mi muy perspectiva o punto de vista, mi óptica no es una justificación para aceptar una dádiva o para aceptar cualquier clase de remuneración económica o regalo, como se le quiera llamar. No es una justificación porque además cada una de las instituciones tenemos un órgano de control interno que precisamente vigila y es garante de que el servicio público se realice de una manera íntegra y completa, que haya transparencia en el servicio. Así es que, bueno, considero que no existe una justificación, pero más que nada, a mí me daría miedo saber que tengo un órgano de control interno fiscalizando cada una de mis acciones y pues obviamente precisamente es de lo que estamos hablando, que posiblemente existe todavía la posibilidad o la creencia de que el costo de la corrupción es elevado y las consecuencias pueden ser disminuidas, pero pues ahora con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y también el homólogo en el Estado, es precisamente lo que está haciendo todo el sistema que conforma el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, cuando forman o trabajan de manera coordinada la Fiscalía General, los órganos de control interno y se comparten información. Así es que, bueno, creo que es un riesgo muy elevado. Incluso, Francisco, para complementar, nosotros te digo que el enfoque de la corrupción no se debe de perder de vista desde el enfoque de los derechos humanos. ¿Qué pasaría si tú como usuario fueras conmigo y yo te pidiera una dádiva o te pidiera dinero? Tú también pudieras no solamente ir al órgano de control interno de la Fiscalía, pudieras ir a la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos y presentarme queja por eso. Por eso les decimos que las comisiones estatales de derechos humanos y las comisiones nacionales de derechos humanos son pieza clave en el combate de la corrupción también,
porque ellos son los que integran expedientes administrativos de quienes, de todos los funcionarios, dependiendo del área de su competencia. Si estas comisiones hicieran también su trabajo como es, tenlo por seguro que eso fuera una pieza clave para abatir la corrupción, pero aparte de las críticas que nosotros hemos, o de las observaciones que tenemos sobre el sistema es, ¿por qué no se incluyó a una Comisión Nacional de Derechos Humanos o una Comisión Estatal de Derechos Humanos dentro del sistema estatal anticorrupción? Porque finalmente, como lo señalaba, directa o indirectamente se afecta a un derecho humano, sea en la salud, sea en la educación, sea en la administración de justicia. En donde lo veas siempre se va a afectar un derecho humano y una consecuencia o un menoscabo de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, desde los cuales todos somos parte o desde los todos somos usuarios, no somos parte, somos usuarios de esos derechos. Gracias, Francisco. Muchas gracias, muy buenas respuestas, gracias. Muchas gracias, maestro Marco. Muchas gracias, maestro Francisco, maestra Luz. Vamos a continuar con la otra pregunta que aparece ahí en el chat y creo que se pudiera resolver con las siguientes interrogantes que le vamos a plantear al maestro Marco Tortajada sobre cuáles son los delitos considerados o que tienen relación con la corrupción y también las características de los actos de corrupción para que pudiéramos encuadrar con la idea de la pregunta, porque creo que la pregunta de la maestra pudiera ir, de la compañera Giovanna Álvarez, pudiera ser aquí. Vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Luz. Sí, comentábamos hace un momento el catálogo establecido en el Código Penal del Estado en el título 16. Ciertamente solamente se proyectó en la lámina, pero no los mencioné para obviar tiempos, pero los hechos de corrupción o los delitos que constituyen hechos de corrupción son el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, la negación del servicio público, el tráfico de influencia, el cohecho, o también conocido como soborno, el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícito y los delitos cometidos contra la administración de justicia del título 18. Esto es un catálogo que específicamente señala los hechos de corrupción. Sin embargo, en la Fiscalía podemos conocer respecto de una conducta ilícita por cualquier servidor público. La competencia de la Fiscalía es el carácter de servidor público. Y existen algunas otras conductas dispersas que, como bien refería el maestro Marco, como la operación de recursos de procedencia ilícita, que si bien es un delito que tiene relación con la corrupción, está tipificado en el título 15. Sin embargo, no eso dice para que la Fiscalía conozca. No sé si queda resuelta la pregunta. En la pantalla tenemos una imagen de cómo pueden llevarse a cabo una denuncia. Ahora con las medidas de sanidad que se han tomado, bueno, se ha habilitado la denuncia en línea. Aquí están los procedimientos para llevar a cabo una denuncia en línea, o lo pueden hacer de manera personal también en nuestro domicilio, que es Calzada La Huerta 3056, Colonia Hermanos López Rayón, aquí en Morelia. Está frente a Shangari, a un lado en una tienda de materiales. Ahí estamos a sus órdenes. No sé si hay alguna otra pregunta, maestro. Bien, estamos revisando el chat, no hay otra pregunta. Vamos a darle la oportunidad si aquí nuestros panelistas desean hacer a manera de conclusión alguna participación, y con esta última participación estaríamos terminando nuestro panel el día de hoy. Bueno, pues simplemente a manera de conclusión podemos decir que conocer el parámetro de regularidad constitucional para el combate a la corrupción es importante para la sociedad, así como para ejercer una cultura de legalidad, porque si la ciudadanía observa que las autoridades respetan la ley, que la cumplen, que existe una fiscalía especializada en combate a la corrupción, que el sistema estatal anticorrupción funciona como una instancia competente para recibir denuncias, y que en caso de que la Fiscalía
tenga elementos suficientes para formular imputación, un servidor público podría ser sancionado y que la ley no hace distinciones, que se investiga con base en principios de no discriminación. Entonces los ciudadanos comenzarán a tener más respeto por la ley y se comenzará a ganar la confianza que se ha venido perdiendo en el servicio público. Maestro. Ya le iba a decir a la maestra Luz que lo bueno de terminar es que ya se dijo todo, pero no, en esta ocasión les decimos que nosotros hemos venido tratando de estudiar este fenómeno de la corrupción y cómo lo podemos resolver con un enfoque de derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Y por qué les decimos esto? Bueno, regresando un poquito a lo que les comentaba, es muy triste ver en la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción o en la Fiscalía General que no tengamos vistas de las comisiones nacionales o estatales de derechos humanos sobre hechos de corrupción, cuando una violación de derechos humanos, directa o indirectamente, siempre se afecta un derecho fundamental. Les digo, a lo mejor es el desconocimiento, a lo mejor es que no le dan la importancia o dicen, yo ya se lo mandé al órgano de control internos y que ellos sancionen administrativamente. Pero un procedimiento de quejas, un procedimiento administrativo y una investigación que realiza otro organismo constitucional autónomo como son las fiscalías generales de cualquier entidad de la República o la general sobre delitos, todos se siguen por cuerda separada y uno no choca con el otro. Y si hubiera esa como dice la maestra Luz, ese andamiaje, ese engranaje, ese intercambio de información, se podría hacer todavía mucho más, a pesar que los recursos luego que se le asignan al combate a la corrupción en su totalidad, hablando todos los que integran, es mínimo con las afectaciones que se hacen por los hechos de corrupción a nivel nacional. Con eso yo cerraría mi participación. Muchas gracias, maestro Marco, titular de la Unidad Jurídica, Normativa y Enlace, y la maestra Luz del Carmen, agente del Ministerio Público, ambos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En la participación de este panel, el combate a la corrupción a través del parámetro de regularidad constitucional en el Sistema Nacional Anticorrupción. El Instituto IFIJUM y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción agradece su asistencia y a los jóvenes panelistas esta gran aportación. Vamos a pasar los micrófonos al Instituto IFIJUM. Muchas gracias. Gracias, maestro. Agradecemos principalmente a nuestros panelistas, la maestra Luz del Carmen García García y el maestro Marco Antonio Tortajada Zamora, por aceptar la invitación de brindar y participar dentro de este espacio virtual en el panel denominado El combate a la corrupción a través del parámetro de regularidad constitucional en el Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias, maestros, por compartirnos su conocimiento y experiencia con nosotros dentro de este tema interesante. De la misma manera, agradecemos el apoyo de nuestro director académico IFIJUM, el maestro Genaro Medina Mateo, por su participación como moderador dentro de este panel. Brindémosles un fuerte aplauso. Así bien, IFIJUM felicita a todos los asistentes que estuvieron con nosotros en este panel y a todos aquellos que nos estuvieron acompañando en el transcurso de nuestro ciclo de conferencias realizadas por este instituto. Ahora bien, le cedo el micrófono a la licenciada Isis Lubiano, quien nos brindará una pequeña información. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Isis, estoy en administración en el Instituto IFIJUM. Y solamente para comentarles que durante la conferencia se les hizo llegar un enlace a un grupo de WhatsApp donde podrán obtener información sobre diplomados, cursos, talleres y oferta educativa de licenciaturas, maestrías y doctorados. Les recordamos que aquellos que deseen una constancia de este panel deberán enviar un correo electrónico o solicitándola por WhatsApp. Aquí mismo en el chat ya les puse un número
para que puedan hacérseles llegar sus datos de depósito y mandar el comprobante. Recordándoles que el costo de la constancia para el público general es de 80 pesos, para comunidad y FIJUM es de 50 pesos. Asimismo, les compartimos que durante todo el mes de julio tendremos inscripciones gratis en cualquiera de nuestros programas de licenciatura, maestría y doctorado para el nuevo ingreso en el ciclo escolar de agosto-enero. Y bueno, comentándoles que hoy, el día 14 de julio, damos por terminado nuestro ciclo de conferencias de Instituto IFIJUM de este semestre y agradecemos a todos aquellos que lo hicieron posible. Esperamos que haya sido de su agrado, hayan adquirido nuevos conocimientos y experiencias a nivel profesional y personal. Muchas gracias nuevamente y buenas noches. Agradecemos mucho a los panelistas. Excelente conferencia el día de hoy. Excelente panel. Si alguien tiene algún comentario, pues con todo gusto. El Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas del Estado de Michoacán agradece la asistencia de todos y cada uno de ustedes, por lo que hoy damos por finalizado nuestro ciclo de conferencias, esperando haya sido de su agrado, las cuales fueron diseñadas para ustedes con el objetivo de enriquecer y fortalecer sus conocimientos profesionales especializados en el área del derecho. Y para concluir, IFIJUM hace una invitación cordial a todos para que sigan participando en nuestros próximos talleres, cursos y diplomados. Buenas noches y hasta pronto.